la famosa visión escalofriante y distópica de un futuro donde la vigilancia y el control totalitario sobrepasan los límites de la privacidad y la libertad individual. 1984, de George Orwell. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre, @bibliotequeando en las redes. Pueden seguir apoyando este podcast 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos, suscribirse al canal de YouTube y ahora apoyar al Patreon, el club de lectura, donde yo estaré conversando con ustedes una vez al mes sobre distintos libros. Empezaremos con literatura, pero también tendremos libros de este tipo, un poco más políticos. Y por supuesto, también episodios exclusivos en Patreon. Todo el link a esta información en la descripción del podcast o si no en el link de la biografía de Instagram. Así que empezamos con este segundo episodio de este especial de novelas distópicas en el podcast. Nuevamente, episodio número 4, pueden escuchar Rebelión en la Granja, episodio número 25, El cuento de la criada. Pero en estos 10 días estoy haciendo una combinación entre Un Mundo Feliz, 1984, que es el episodio de hoy, Mundo Feliz, el episodio anterior, y el jueves, en 4 días, podrán escuchar la comparación entre ambas obras nuevamente, desde el punto de vista literario, político, comparar quién estuvo más acertado, y la carta que Huxley le envía a Orwell, analizarla también en ese proceso. Pero en cuanto a este libro, yo no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas de que el 95% de la gente que ha leído a Orwell ha leído o 1984 o Rebelión en la Granja, o las dos, pero no otras de sus obras. Y eso no tiene nada de malo necesariamente, sino que es importante entender que él fue más que simplemente un autor de novelas distópicas, por mucho que ese éxito fue tan grande que esa es básicamente su marca, especialmente que él tuvo una vida corta. Pero hay que entender el viaje que Orwell tuvo antes de llegar a escribir esta obra. Primero que nada, él era Eric Blair. Orwell es su nombre artístico. Eric Blair nace en 1903, no en Inglaterra, de hecho, en Motihari, en Bengala, en la India británica, en la India colonial, de familia clase media baja. Su padre trabajaba para el gobierno, de ese cheque del gobierno es que dependía toda la familia. Eventualmente su madre decide regresar a Inglaterra, irse de la India, junto a Orwell y su otra hija, y ellos permanecen en Inglaterra mientras el padre se mantiene en la India. Eso va a ser importante más adelante. Ya en Inglaterra, Orwell, nuevamente, no era una familia de dinero, pero pudo entrar a escuelas privadas muy prestigiosas a través de una beca. Entró a Eton College, que es donde, ya mencioné en el episodio pasado, donde Huxley le dio clases de francés, de lengua. Pero después de que se gradúa, es una escuela como de secundaria de formación para varones, ya él no tenía acceso al mundo universitario, no tenía dinero, no podía pagarla, por lo cual él decidió unirse a la Policía Imperial de la India en 1922. Nuevamente está la India colonial, y fue destinado a lo que es hoy en día Myanmar, en aquella época Birmania. Ahí trabajó durante 5 años. Y esto es importante, ¿no? Él, a través de su padre, a través de él, ya haber crecido, aprendido mucho más del mundo, él se da cuenta de las injusticias coloniales, de las injusticias del imperialismo inglés, y empieza a formar esas ideas muy importantes en su vida de aversión, de desprecio hacia ese sistema imperialista. Y como siempre lo he dicho, Orwell es de los pocos que vivió simultáneamente 3 de los grandes males de la historia: el nazismo, el comunismo y el imperialismo, en este caso europeo, y uno de los muy pocos en tener razón. Porque mucha gente, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tiene razón hoy en día sobre esas 3 cosas. Y aún así te sorprendería. Pero en el momento, en el presente, o sea, piensa cuánta gente no tiene opiniones extrañas sobre guerras, sobre sucesos al nivel fenómeno nazi, comunista, imperialista de hoy en día. Y piensa lo difícil que fue en esa época estar en lo cierto, estar en lo correcto, que es parte de la razón como Orwell termina escribiendo este tipo de libros, porque él se da cuenta que gente muy estudiada, muy académica, está de acuerdo con estos sistemas. Entonces quizás hay algo incorrecto en cómo estamos siendo condicionados. Más adelante en su vida, en 1927, él tiene unos 24 años, él decide convertirse en escritor. Renuncia a la policía y comienza a escribir en distintos empleos temporales, más trabajos periodísticos, cortas narrativas, novelas, pocas exitosas. En verdad no había marcado su pauta, su fama todavía. Pero eventualmente se convierte en un escritor bastante político. Y
defensor, que la gente se lo olvida, del socialismo democrático. Él creyó en el marxismo por mucho tiempo, como mucha gente en aquella época. Pero él continuó, y después de que se aleja del marxismo, él continuó aún así identificándose como un socialdemocrático. ¿Por qué se aleja del marxismo? Historia muy famosa, él pelea en la Guerra Civil Española, hemos mencionado esto en otros episodios del podcast, para el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POM. Y esas experiencias en la guerra le cambiaron su perspectiva porque él fue testigo de la represión estalinista contra su propio lado, contra la izquierda, contra los anarquistas, otros grupos socialistas. Y ahí es muy fundamental el cambio político de Orwell, en el sentido que se aleja por completamente del marxismo. Hay unas cartas de Orwell muy buenas sobre la Guerra Civil Española. Él escribe, se las leo rápidamente. Me había dado cuenta ya en el principio de mi vida que ningún acontecimiento se informa correctamente en un periódico. Pero en España, por primera vez, vi informes periodísticos que no guardaban ninguna relación con los hechos. Vi reportes de grandes batallas que en verdad no sucedieron y no vi ningún reporte, solo silencio total cuando cientos de hombres habían sido asesinados. O sea, las mentiras de la información, el control de la información, la manipulación de lo mismo, en verdad se da cuenta de eso. Es en la Guerra Civil Española. Además que vio que no solamente eran las masas que se creían las noticias, sino la clase educada. Y eso lo alertó aún más. Y ya entonces empieza la idea de 1984 de cómo estos gobiernos que él está viendo, ¿no? El nazismo, el comunismo, la Unión Soviética, todo esto está en dirección a crear quizás un gobierno mayor donde todos vamos a estar controlados bajo el poder del gran hermano. A pesar que ya él sabía del fracaso de estas ideas, él tenía discusiones con muchos marxistas. Él discutía, eso es algo interesante de Orwell, él, voy y repito, socialdemócrata, no era una persona de derecha para nada, pero entendía que el marxismo no funcionaba. Hay una discusión muy buena, siempre me da risa recordarla. Él está discutiendo con otros marxistas y Orwell está tratando de simplemente como que sacarlos de esa idea, de entender los males que están sucediendo en la Unión Soviética, que no querían admitirlos. Y él les dice, bueno, pero ¿cómo vamos a seguir apoyando el comunismo si miran todos estos juicios de show, todos estos juicios falsos, donde la gente está siendo juzgada sin evidencia? Bueno, pero Orwell, pero eso es diferente, eso no es el socialismo, eso no es el marxismo. Bueno, está bien, pero y los muertos, ¿no? Y la colectivización y las granjas de Holodomor, los muertos en Ucrania. Bueno, Orwell, pero eso es diferente porque eso era necesario para tal. Ah, pero y la represión y la KGB y todo. Eventualmente Orwell sigue como que argumentando una cosa tras otra. Y uno de los marxistas le dice a Orwell, Orwell, ¿sabes qué? Para hacer un omelette a veces hay que romper unos huevos. Y Orwell le respondió, ¿dónde está el omelette? Y eso fue una de las historias preferidas mías de George Orwell, que yo creo que es lo que él quiere contar con 1984, es que ¿dónde está el omelette? ¿Dónde está el perfecto mundo que tu gobierno supuestamente me estás dando a cambio de mi libertad? Entonces, todas estas experiencias que él tiene, su desilusión con el marxismo, su fuerte oposición al fascismo y al imperialismo, son esos factores cruciales que lo llevaron a escribir sobre sociedades distópicas. El primero fue Rebelión en la Granja, en 1945. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, con la derrota de Italia, el fascismo, el nazismo, él empieza a reflexionar este ascenso que ha habido en el siglo XX de los regímenes totalitarios, independientemente de su ideología, de si son izquierda, que son derecha, y ahí empieza a escribir 1984, que es, digamos, neutro. Por eso me da risa cuando cuando hablas con gente de derecha, te dice que el libro es anticomunista. Si hablas con gente de izquierda, te dice que el libro es antifascista. Bueno, felicitaciones para ambos, los dos tienen razón. Esto es un libro anti todo eso. Esto es un libro que es una visión de un futuro dominado por un Estado totalitario, omnipresente y opresivo. No tiene nada que ver con el comunismo específicamente, ni el nazismo o el fascismo específicamente. Es el peligro de un gobierno así y punto. Dependiendo de tu experiencia, te vas a sentir conectado de distintas maneras, pero el libro es neutro y creo que por eso es el más exitoso de novelas distópicas. ¿Por qué el título? Hay mucho debate sobre esto, ¿no? No sé si se han puesto a pensar sobre por qué eligió el año 1984. Hay gente que dice que es una predicción, que Orwell pensaba que eso es lo que faltaba, aproximadamente un poco menos de 40 años para que el mundo llegara a ese punto. Yo no me creo eso, yo creo que la mejor teoría que he leído es que simplemente él invirtió el año en el cual él escribe esta obra en 1948. Volteas los últimos dos números, 1984. Y adicionalmente,
si estás en 1948, eso sería como el 2060 para ti y para mí. 1984 está tan lejos de 1948 como el 2060 del 2024. Entonces, suena bastante futurístico, el 2060, eso suena lejísimo. No, muchos de los que me escuchan quizás ya no van a estar ahí para ese año, tristemente. Otros, yo tengo chance, pero no estoy seguro. Pero el punto es que es suficientemente lejos para, para que suene futurístico, pero suficientemente cerca para que te dé pánico. Entonces, Orwell simplemente agarra 1984 para crear ese sentimiento de urgencia en la población. Y es una alerta que todavía suena, porque hay muchos libros que, digamos, nos dejan una alerta, nos dejan un mensaje, y a excepción de los círculos literarios, ese mensaje nunca llega al resto de la población. Pero esto es muy diferente. Creo que tenemos una respuesta pavloviana, ¿no? Si recuerdan ese estudio de Pavlov, el científico que suena la campana y le daba agua a su perrito, sonaba la campana, agua a su perrito, y repetió eso muchas veces hasta que un día suena la campana, no le da agua al perro, pero el perro tenía sed, ¿no? Automáticamente él pudo condicionar al perro a sentir que tenía sed. Yo siento que tenemos una respuesta parecida, ¿no? Cada vez que escuchamos esa alerta, esa campana, en nuestro caso sería algún tipo de opresión gubernamental o quizás exceso de poder gubernamental. El libro automáticamente aumenta en ventas. En Estados Unidos fue el libro más vendido por unos meses cuando Trump ganó y cuando el COVID llegó. En Rusia fue el libro más vendido durante todo el 2020, durante el COVID. En otras partes de Europa, datos similares, cuando veías el top 10 de los libros más vendidos del año y no eran libros modernos, estaba en 1984 en la lista, a veces conseguías Un Mundo Feliz también. Tenemos una respuesta de que cada vez que sentimos como cultura, fuera de círculos literarios, cada vez que sentimos que algo raro está sucediendo, para bien o para mal, pero algo raro está sucediendo, sentimos que debemos gravitar, entender nuevamente qué fue lo que Orwell me dijo, para tratar de entender el mundo en el que vives en el presente. Y eso para mí es una gran medida eso es lo que significa un clásico en la literatura. Hay muchas maneras de definir esa palabra, pero un clásico de la literatura es eso, cómo viaja en el tiempo, cómo la gente lo sigue buscando, como si hubiese sido publicado en ese mismo día. Tristemente, Orwell no pudo ver el éxito de su libro, lo vio temporalmente, sí recibió halagos y premios y aplausos, pero él sufrió de una tuberculosis durante gran parte de su vida adulta y complicaciones de la misma. Él muere apenas un año y medio después de publicar 1984. Nuevamente, él no pudo presenciar la fama de su libro, pero nos dejó su legado. Sus libros siguen siendo leídos, estudiados por su aguda crítica política, su aguda crítica social. El premio Orwell de hoy en día se entrega al mejor libro político y o social en Inglaterra. Y pienso que él es uno de los grandes autores del siglo XX. 1984, Rebelión en la Granja, son dos joyas de la literatura, especialmente en la literatura política. Y empecemos con el resumen de esta obra. Antes de continuar con este resumen, ¿recuerdan en Los Hermanos Karamazov, en el capítulo del Gran Inquisidor, cuando Jesús tiene la segunda venida, vuelve, pero llega durante la Inquisición? Y uno piensa, bueno, la Inquisición lo va a aplaudir, pero resulta que la Inquisición lo considera culpable de crímenes contra la humanidad. Esa escena entre el Inquisidor y Jesús es la que vamos a discutir este mes en el Club de Lectura de Bibliotequeando, en Patreon nuevamente. El link está en la biografía de Instagram, aquí también el link en la descripción del episodio, pero quería avisarles que iba a ser el 15 de junio, que vamos a por supuesto hacerlo virtualmente como el mes pasado, y la idea es que este club sea algo diferente, que sea no solamente literatura, sino literatura con temas bastante políticos, sociales, en este caso religiosos, tener esas conversaciones profundas, al mismo tiempo respetuosas. Los espero, nuevamente sábado 15 de junio, se pueden unir al club de Patreon de Bibliotequeando y seguir apoyando este concepto. Así que la novela arranca con Winston Smith, el personaje principal de esta obra. Todo va a ser contado a través de sus ojos. Hablaré de eso un poco en el siguiente episodio. Pero a través de él vamos a sentir claramente cómo este gobierno está estructurado a nuestro alrededor. En verdad te sientes en el libro que tú eres Winston Smith. Eso es parte del talento de Orwell. Pero Winston regresa a su hogar, un edificio en ruinas, el ascensor nunca funciona. Él es un hombre de 39 años, delgado, un poco débil. Está subiendo las escaleras cuando ve un afiche, un póster con una cara enorme con las palabras "El gran hermano te vigila". Si han visto ese afiche en algún momento, o algún tipo de arte representando esto, viene de esta escena.
Winston es un funcionario insignificante de El Partido, este régimen totalitario que gobierna toda Oceanía. No es la Oceanía que tú y yo conocemos. En este caso, Winston Smith vive en Londres, Inglaterra, lo que antes se conocía como Inglaterra. Pero ahora en este mundo vamos a ver tres gobiernos, básicamente todo el planeta son tres imperios, tres gobiernos totalitarios: Oceanía, Asia del Este y Eurasia. Winston y todo el resto de la obra va a ser dentro de Oceanía. Y aunque Winston técnicamente es miembro de la clase dominante, su vida está totalmente bajo el opresivo control político del partido. En su apartamento hay un aparato llamado la telepantalla, que es algo muy parecido a un televisor de hoy en día, pero con un Siri, con una Alexa. Bueno, el televisor te puede hablar y te puede vigilar. Y siempre está encendido, no se puede apagar. Siempre está emitiendo propaganda gubernamental y siempre está permitiendo que la policía del pensamiento monitoree a los ciudadanos. Si escucharon ese término, probablemente políticamente en las redes sociales la gente hablando de la policía del pensamiento con la censura o la policía, el gran hermano te vigila con el COVID. Muchos de esos términos conspirativos de hoy en día, la mayoría viene de 1984. Un libro con mucho impacto cultural en ese aspecto. Desde su ventana, él ve el Ministerio de la Verdad, donde él trabaja como oficial de propaganda, alterando los registros históricos para que coincidan con la versión oficial del partido. Entonces, en este gobierno, las noticias ya publicadas pueden ser alteradas en el futuro. Eso, hay un caso muy famoso de esto en China, ¿no? Que la masacre de la plaza de Tiananmen, donde el gobierno chino asesinó a cientos, si no miles de personas, pero si estabas en China, no salía la noticia. Tú buscabas en China, en tu celular, en tu computadora, porque allá no tienen Google, tienen su propia versión. No había un evento de la plaza de Tiananmen donde la gente fue asesinada, había otro tipo de información. Ese es el trabajo de Winston en este mundo. Entonces él empieza a pensar en otros ministerios. Existe el Ministerio de la Paz, que hace guerras; el Ministerio de la Verdad, que hace mentira, donde él trabaja; el Ministerio de la Abundancia, que planea escaseces económicas; y el Ministerio del Amor, que es el centro de las actividades más aborrecibles del partido, porque es la que más ataca al individuo. Llegaremos a eso un poco más adelante en la obra. Pero ya Winston ahora está en su apartamento y él se esconde en una esquina para poder escribir en su diario. Él tenía un diario escondido, él siempre estaba en un cajón oculto en la esquina donde él podía darle la espalda a la telepantalla. Él podía escribir en su diario, que por supuesto era un acto de rebelión. Y empieza a escribir un poco sobre los eventos que han sucedido últimamente. Bueno, por cierto, el diario lo compra en un distrito proletario, porque están lo que se llaman los proles, que son los pobres, que son insignificantes para el partido. Viven hasta relativamente libres, porque el partido no los vigila de la misma manera que vigilan a la gente como Winston. Por lo tanto, Winston había ido a una tienda en ese distrito proletario, donde había hasta, vamos a ver a través de la obra, como Winston se siente más conectado a ese tipo de personas porque él quiere conseguir esa libertad, tiene una envidia sobre la libertad de los pobres. Entonces Winston comienza a escribir de que el día anterior él sintió una conexión con un hombre del partido que se llama O'Brien, que es un hombre importante en el partido, porque él está seguro que O'Brien también odia al partido, ya que nadie puede hablar en contra del gobierno, ya que todo el mundo está siendo vigilado, ya que el gran hermano te vigila. Era muy difícil, mejor dicho, imposible, poder conectarse con los demás y hablar sobre las políticas, las leyes, el éxito o fracaso de la implementación de distintas políticas del gobierno. Por lo tanto, era solamente con la vista. Solamente leyendo el lenguaje corporal de otras personas es que Winston está tratando de identificar quién también está de acuerdo con él. Y en ese proceso, cuando él recuerda a O'Brien, hay un momento en los 2 minutos de odio, que es una asamblea donde los oradores del partido enloquecen a las masas, a la población, contra los enemigos de Oceanía, contra Asia del Este o Eurasia. Él vio que O'Brien tuvo algo en su mirada que simplemente causó que Winston decidiera: esa persona está conmigo y voy a tener que contactarlo tarde o temprano, porque vemos una intención de Winston de rebelarse en contra del gran hermano. Y cuando Winston está pensando en todo esto, no se da cuenta que había escrito sin mirar en su diario varias veces abajo el gran hermano. Así que ya ha cometido un crimen del pensamiento, el delito más imperdonable, y siente que tarde o temprano la policía del pensamiento lo arrestará. En ese momento, alguien toca la puerta. Así que así termina el primer capítulo, ¿no? De una vez sentimos la opresión del gobierno, no hay anestesia. De una vez Orwell nos lanza a este mundo totalitario.
y vamos a ver todo a través de los ojos de Winston, un hombre que está buscando libertad, tanto físico como ideológicamente, dentro de este gobierno del Gran Hermano. Así que esto es un momento de tensión en la novela, de suspenso, porque Winston piensa que él cometió un crimen de pensamiento, que la policía del pensamiento va a llegar a su casa para arrestarlo por escribir en su diario. Apenas él escribe esas palabras abajo, el Gran Hermano le tocan la puerta. Sin embargo, solamente es su vecina que necesita ayuda con algo mientras su marido está afuera. Lo importante de esta vecina es que ella tiene unos hijos y todos son miembros de los Espías Juveniles, una organización de niños que vigilan a los adultos en busca de la deslealtad al partido. Y a menudo logran atraparlos. Y los niños están muy agitados porque quieren salir a una ejecución pública de los enemigos políticos del partido en el parque que va a ser esa noche. Se ven claramente que creen en el Gran Hermano y quieren asistir a estos eventos. Hasta la propia madre les tiene miedo porque son tan ideológicos, están tan lavados del cerebro que están entrenados para buscar cualquier tipo de desvío de lo que es ortodoxo, y lo que es ortodoxo es definido por el partido. Entonces estos niños fácilmente se le pudieran voltear hasta su propia familia, delatarlos, y después, por supuesto, el crimen pudiera ser la muerte. Hay una sensación de que ella ya perdió a sus hijos, que no son sus hijos, sino que son del Estado. Esa parte creo que es muy conectada a dos cosas, porque creo que al principio del libro vimos ciertos elementos de la Unión Soviética, ¿no? Esto es, por supuesto, ejemplo de los niños delatando a su familia, es súper extremadamente soviético, pero al mismo tiempo es antinazi, es ese nombre, los espías juveniles, eso, bueno, la juventud hitleriana, ¿no? Que defendió, por cierto, fue la asociación nazi que defendió a Hitler hasta el final, fueron ellos, los jóvenes hasta el final, mueren con su líder pensando que en verdad los iba a rescatar. Pero volviendo a la obra, Winston ahora se acuesta y empieza a soñar, primero con su madre, porque él se siente bastante responsable, extrañamente, porque no fue su culpa, pero extrañamente responsable de la desaparición de su madre en una purga política que hubo hace 20 años atrás. Eso creo que es una conexión de Orwell tratando de demostrar el dolor que uno siente cuando alguien que tú conoces fue víctima de un sistema al cual ahora tú perteneces. Y ese dolor, que es muy interno, lo representa a través de los sueños. Después él sueña con un lugar llamado el País Dorado. Lo importante de ese sueño es que la chica de cabello oscuro se desnuda y corre hacia él en un acto de libertad que aniquila a todo el partido. Eso es importante porque esa chica de cabello oscuro es una chica que trabaja para el gobierno, es una mujer que forma parte del Ministerio de la Verdad. Él la había visto unos días anteriores, pero él la miró a ella con lujuria y odio al mismo tiempo. Odio porque se notaba que era una mujer que realizaba su trabajo dentro del Ministerio de la Verdad, apoya al partido desde el punto de vista de Winston, pero además atractiva. Y ahí el sexo es bastante reprimido en el Gran Hermano y él sintió esa lujuria hacia ella. Eso se manifiesta en este sueño y cuando se despierta Winston, él se despierta con la palabra Shakespeare en sus labios. Y ahí hay un paralelo, ¿no? Bastante interesante entre Un Mundo Feliz y 1984. El amor como forma de rebelión, expresión individual, el sexo en Un Mundo Feliz significa algo diferente, por aquí es como ir en contra del sistema. Y en ese momento suena un silbido desde la telepantalla que significa que tienen que empezar los ejercicios físicos, una ronda de cardio básicamente obligada para todo el mundo. Mientras se ejercita Winston, él piensa en su infancia, de lo cual apenas recuerda algo, porque no puede tener registros físicos, no hay fotografías, no hay documentos, no se puede pensar en el mundo anterior. Por lo tanto, empieza a pensar en el mundo actual, que es la geopolítica, y empieza a considerar la relación de Oceanía, su tierra, con los otros países del mundo, Eurasia y Asia Oriental. Según la historia oficial, Oceanía está en guerra con Eurasia y está en alianza con Asia Oriental. Pero Winston recuerda que eso fue al revés, que anteriormente en el pasado los registros decían lo opuesto. Nosotros estábamos en guerra con Asia Oriental y en alianza con Eurasia. Y él quiere que la gente se dé cuenta de eso. Otras razones por las cuales quiere que el Gran Hermano se venga abajo. Y quiero hacer una ligera pausa aquí porque los que han leído el libro saben esto. Hay una sensación de pánico, de estrés. Es como que Orwell a través de Winston simplemente nos pone historia tras historia tras historia. Es como que Winston esto y Winston esto. Y ahora Winston ve esto y ahora Winston lee sobre esto, piensa sobre esto. Siempre estamos simplemente en distintas escenas de alguien siendo oprimido, de alguien siendo manipulado. Y es algo muy magistral que hace Orwell en esta obra. En cuanto, por cierto, esa idea que tuvo Orwell de que tenías que hacer ejercicio obligatoriamente
en frente de la pantalla. Creo que vi un político, en algún lado me salió un político citando esa parte del libro, porque están tratando de colocar, creo que esto sucede en varias partes de Europa, y a mí me gusta la idea, y mucha gente le gusta la idea, de que en vez de pagar por el pasaje de bus, tienes que hacer 20 squats frente a una pantalla. Sé que en Rumania es así, por lo menos en un distrito. Que normalmente no me parece mala idea, pero un político utilizó eso para decir, no, estamos yendo a 1984. Si el gobierno controla el transporte público y te puede dar el pasaje gratis solamente si estás en forma, el gobierno de una u otra forma está controlando tu cuerpo, etcétera. Doy ese ejemplo porque eh, muestra cómo la gente lee este libro casi como una especie de Biblia, ¿no? Como de, esta es la alerta principal del abuso de un gobierno y tenemos que, si hay algo del libro que está en la vida real, tenemos que eliminarlo, es como blasfemia hasta cierto punto. Pero volviendo a la obra, volviendo a las distintas escenas de Winston, Winston llega a su trabajo en la sección de registros del Ministerio de la Verdad, donde él trabaja con un habla-escribe, que es una máquina que escribe a medida que él dicta. Eso no existía en la época, Orwell está avanzado para esto, pero es lo que tú y yo utilizaríamos en nuestros celulares hoy en día, que le hablamos al micrófono y el celular o la computadora tipea, escribe por sí sola. Y él empieza a destruir documentos obsoletos, a actualizar registros del partido para que coincidan con los nuevos acontecimientos, ya que el gran hermano nunca puede estar equivocado. Incluso cuando los ciudadanos de Oceanía deben vivir con menos comida, se les dice que están recibiendo más que nunca. Y en general se lo creen. Ese mismo día, Winston tiene que alterar el registro de un discurso hecho en diciembre de 1983, que era del camarada Withers, uno de los antiguos oficiales del Gran Hermano, que había sido vaporizado. Así que la gente aquí es vaporizada. No las matan con un disparo, sino que las vaporizan por completo, las borran por completo. El camarada Withers fue ejecutado como enemigo del partido y no es aceptable tener un documento elogiándolo como miembro leal del partido. Hay que cambiar la historia. Eso es muy común a través del gobierno soviético específicamente. Los nazis también lo hicieron, pero creo que Stalin con la manipulación de la información lo perfeccionó un poco. Cada vez que alguien era enemigo del partido y era borrado del mapa, entonces no podíamos decir que en verdad fue amigo de Stalin, porque Stalin nunca se equivoca. Está la famosa foto de... Busquen Stalin Photoshop en Google y van a ver la foto de cómo Stalin literalmente borró de la foto, cuando no existía Photoshop, aún así borró de la foto a alguien como si nunca hubiese existido. Winston inventa a una persona llamada Ogilvy y lo sustituye por el camarada Withers en los registros. Y este Ogilvy nuevo, aunque es producto de la imaginación de Winston, es el hombre ideal del partido. Está opuesto al sexo, sospecha de todo el mundo. Así que este Withers desaparece por completo y ahora el ministerio, el partido, tiene a alguien que puede utilizar como un nuevo ídolo. Y mientras hace ese trabajo, Winston recuerda que, el gobierno está monitoreando todo, las expresiones faciales con cámaras para ver quién no es lo leal suficiente durante su trabajo y durante sus días, digamos, fuera de las horas laborales. Eso me recordó mucho a Corea del Norte. No sé si han visto los videos cuando murió Kim Jong-un II, el padre de Kim Jong-un. En el funeral eran unas mujeres en el video, si no me equivoco, que estaban llorando, pero llorando como si se acababan de enterar que murió su madre, o su esposo, su pareja, lo que sea. Era una lloradera casi como que físicamente insoportable. No podían ni siquiera estar paradas porque murió el líder. Y obviamente eso tiene que ser psicológico, ¿no? O tribal. Como que hey, yo tengo que llorar tanto como la que está al lado mío. Porque si yo no lloro como la que está al lado mío, yo soy enemiga del Estado. Tengo que dar la talla. Entonces todo el mundo está llorando falsamente por la muerte del líder. Algo así es lo que se siente Winston. De que él tiene que mantenerse con la misma expresión facial todo el tiempo, ¿no? Y eso, imagínense lo pesado que debe ser eso en la psicología de una persona. Les cuento eso para que se lo imaginen mientras lo llevo en esta historia. Porque él está un día almorzando con un hombre que se llama Sime. Y Sime, en verdad en inglés, es un miembro inteligente del partido que trabaja en una versión del diccionario de neolengua, ¿no? La neolengua es otro término muy importante de este libro, llegaremos a él, que es el idioma oficial de Oceanía. Y Sime le dice a Winston, mira, la neolengua lo que tiene como objetivo es reducir el rango de pensamiento para hacer imposible el crimen del pensamiento. Si no hay palabras en un idioma que puedan expresar distintos pensamientos independientes, rebeldes, nadie puede rebelarse.
ni siquiera pueden concebir la idea de la rebelión. Que es verdad. Esto es triste, pero es verdad. Hay un estudio famoso sobre eso. Uno dice, creo que en promedio 16.000 palabras al día, pero la mayoría son las mismas. No, la mayoría de las personas tienen un vocabulario muy limitado cada día. Y entre menos palabras uno sepa, es más difícil, mucho más difícil tener pensamientos más originales. Por lo tanto, Orwell ya se percató en eso hace mucho tiempo. Y a través de la neolengua está la idea muy famosa de este libro, quizá una de las más famosas, que es el doble pensamiento, que es la capacidad de creer y no creer simultáneamente en la misma idea, o de creer simultáneamente en dos ideas contradictorias. Y esa es la clave psicológica para el control del pasado por parte del partido, ¿no? Porque todos ustedes quizás están aprendiendo sobre este libro por primera vez, no se pudiera pensar, pero ¿cómo es que mienten sobre el pasado y la gente se lo cree? ¿Cómo es que la gente miente sobre algo que claramente es falso o que va en contra de algo que ya tú creías, pero aún así te lo crees? Bueno, porque a través del doble pensamiento, de poder decir dos cosas contradictorias al mismo tiempo, se puede modificar el pensamiento, se puede moldear el pensamiento de las masas. Los ejemplos del libro del doble pensamiento son: la guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Pero yo dije, bueno, esos son los tres del libro. Quiero saber cuáles son los de la vida real. Y les pregunté a ustedes, los que me siguen en las redes lo saben, les envié un mensaje pidiéndoles que me digan cuáles son los doble pensamientos basados en este libro que ustedes ven en la sociedad. Espero que hayan podido elegir uno por el cual tú mismo has caído, porque eso sería valioso, ¿no? Muestra bastante capacidad para juzgarte a ti mismo. Pero me imagino que la mayoría de las personas me enviaron doble pensamiento del otro partido, del otro color, de la otra nacionalidad, etc. Pero aquí está la lista de algunas de las mejores que ustedes me enviaron. Guerra por la Paz, que es muy parecido a La Guerra es Paz de 1984. Las noticias son falsas, pero yo me creo las noticias del canal que a mí me gusta. Los inmigrantes son unos flojos, pero nos están quitando los trabajos. La intervención del gobierno en el mercado es mala, pero si ayudan a las empresas es buena. Yo creo en la evolución, pero todos los seres humanos somos iguales. Solamente la policía debería de tener pistolas, pero la policía es fascista y racista. Se tiene pinta que vino de Estados Unidos. Legalicen todas las drogas, pero las hamburguesas de McDonald's deberían ser ilegales. Las empresas que ponen logo de la bandera gay en el mes de orgullo, pero tienen negocios en Arabia Saudita o países que no protegen los derechos gay, etcétera, etcétera. Hubo muchos más ejemplos, puedo estar una hora aquí. Pero esos son ejemplos de que las personas dijeron que eran parecidos al doble pensamiento moderno. Los que me siguen, los que me escuchan, estoy seguro que tendrán otros en el comentario. Si me escuchan en Spotify, pueden dejar en los comentarios si quieren otros ejemplos de lo que es el doble pensamiento. El punto es, como pudieron ver, hay doble pensamiento, errores, digamos, lógicos de parte de partidos más orientados quizás hacia la izquierda, más hacia la derecha, más totalitarios, libertarios, pro-guerra, antiguerra. El espectrum es total. Nuevamente, el mensaje de 1984. Esto no es en contra de una ideología específica, es en contra de cualquier ideología que tome control o sea totalitaria con su gente. Volviendo a la obra, Winston cree que la inteligencia de Sime, de este hombre, va a hacer que lo vaporicen algún día. Él siente que lo están observando. De hecho, Winston siente lo mismo. Mira hacia arriba y se da cuenta que esa chica de cabello oscuro, con la que soñó, con la que miró con lujuria y con odio, lo está mirando nuevamente. Y se preocupa de que ella esté en una investigación personal en contra de él. Esa noche, en su casa, de espalda nuevamente a la telepantalla, escribe en su diario su recuerdo de su último encuentro sexual, que fue con una prostituta prole. Él piensa en el odio del partido hacia el sexo y decide que su objetivo es eliminar el placer del acto sexual, convirtiéndolo en un mero deber para el partido, una forma de producir nuevos miembros del partido. Entonces la ex esposa de Winston, Catherine, odiaba el sexo y tan pronto se dieron cuenta que nunca iban a poder tener hijos, ellos fue que se separaron. Winston desesperadamente está buscando tener una relación sexual placentera, porque él ve el sexo como el acto de rebelión definitivo. No, él no puede estar continuando aquí con estas trabajadoras sexuales. Él necesita buscar algo que sea real. Y se da cuenta que al no poder hacerlo, él no ha podido aliviar su ira, su depresión, ni satisfacer su rebeldía. Él anhela poder gritar obscenidades a todo pulmón en la cama con otra persona, pero no lo ha podido hacer en tanto tiempo y está pensando en eso constantemente. Eventualmente, vamos a ver cómo Winston escribe en su diario que cualquier esperanza de revolución contra el partido
debe de venir de los proles, de las masas, de la gente pobre que representa 85% de la población de Oceanía. Si ellos pueden unir la fuerza y el poder humano, pudieran superar a la policía del Estado. Que es algo que yo no me esperaba de este libro. Tantos sistemas, tantos gobiernos totalitarios son derrocados internamente o por su propio, digamos, la ley del promedio. Pues todo eventualmente tiene que caer, todo se devuelve y Winston escribe en su diario que no, que él siente que el partido no puede quebrar desde adentro, demasiado control, solamente puede quebrar desde afuera. Entonces para él la esperanza son los proles, son las clases pobres, 85% de la población de Oceanía. Eso es la única oportunidad que tienen, combinado con lo que se llama la hermandad. Y la hermandad es un grupo revolucionario que se piensa que está infiltrado dentro de los proles, que pudieran quizás atacar eventualmente al gran hermano. Winston de hecho recuerda una ocasión en la cual el partido había reportado que el líder de la hermandad era Emmanuel Goldstein. Emmanuel Goldstein en la obra es uno de los líderes originales de la revolución, pero ahora por traición está liderando a la hermandad y está siendo buscado por el gran hermano. Eso es muy parecido a la dinámica de Trotsky con Joseph Stalin. Entonces Winston tiene esa dinámica de obviamente claramente oprimido, noticias de que bueno, estamos subiendo la tasa de alfabetización, reduciendo la mortalidad infantil, proporcionando mejor comida. Winston sabe que todo eso es mentira, que todo son fantasías, que la única esperanza está en los proles. Para finalizar esta parte, él decide escribir en su diario. Es como una especie de carta a O'Brien. Todas estas cosas que yo he mencionado en los últimos creo que 5 o 10 minutos son cosas que él está escribiendo en su diario y él decide para demostrar que tiene libertad, que puede haber una sociedad donde las personas pueden estar libres de interpretar la realidad tal como uno la percibe. Él simplemente escribe 2 más 2 son 4. Porque él sabe que el Estado, si lo quiere obligar a decir que 2 más 2 son 5, lo puede hacer. Unos días después, Winston está caminando por unas calles y se consigue una tienda que es la tienda del señor Charrington. Y este señor tiene una habitación privada en el piso superior. Una habitación bastante privilegiada porque no tiene telepantalla. De hecho, hay una imagen de un San Clemente que cuelga de la pared, un cuadro bastante grande, una religión que siempre está prohibida en estos mundos distópicos. Winston se da cuenta que este pudiera ser un espacio para él planear lo que él quiera hacer, como él se quiere rebelar en contra del gran hermano. Cuando de repente él ve una figura con un uniforme azul del partido y es la chica de cabello oscuro. Aterrorizado, él se va y llega a su casa y decide, creo que lo mejor sería suicidarme antes de que la policía del pensamiento me atrape. Pero pasan los minutos, pasan las horas, nadie le toca la puerta, eventualmente Winston cambia de opinión, al día siguiente va al trabajo, pero la chica de cabello oscuro le pasa una nota sutilmente, sin que nadie se dé cuenta, una nota de papel. Él asume que esa es la nota que indica su muerte, ¿no? Su sentencia, pero en cambio la nota dice, te amo. Y es muy extraño para él qué es lo que está sucediendo, pero él se da cuenta que esto es una manera de rebelarse en contra del gobierno, ese mensaje que dice te amo, demostrando esa afinidad. Él decide organizar una reunión con esta mujer misteriosa fuera de la ciudad, sino en el campo, donde no están las cámaras, las telepantallas, el ojo del gran hermano. Apenas comienzan a hablar, se ven en el campo, sienten algo que nunca habían sentido en mucho tiempo, que es el sentimiento de libertad, de que están solos, de verdad. De hecho, esta mujer tiene una banda que tenía el gobierno, que decía Liga Antisexo. Y de una vez ella se la quita y de una vez se empiezan a besar y hacen el amor. Después de un intento fallido de Winston, que con la presión del momento le quedó grande, pero pudo eventualmente tener sexo con esta nueva mujer que se llama Julia, la personaje importante, la segunda más importante de esta obra. Una mujer atractiva, como había mencionado, 10 años más joven que Winston. Les dije, los que me siguen en las redes, que hay un libro nuevo que se llama así, Julia 1984, que es de una autora inglesa contando esta historia, pero desde el punto de vista de ella, porque Orwell cuenta todo esto desde el punto de vista de Winston. Ahora esta autora decidió contar desde el punto de vista de ella, que me llama mucho la atención leer ese libro. Ya van a ver por qué, porque Julia es un personaje más, creo que complejo de lo que la gente le da crédito. Ella le confirma a Winston su atracción y dijo, mira, simplemente basado en tu rostro me di cuenta que estabas en contra de ellos, es la palabra que ella utiliza. Ella dice que ella es buena detectando a las personas que no pertenecen en un grupo y apenas te vi, sabías que eras de ese grupo. Y Winston le pregunta a ella, ¿y has tenido sexo, has hecho esto con otras personas? Como que sexo así tan casual, tan sin conocer de verdad a la pareja. Y ella dice que sí.
que es algo que siempre ha hecho con muchos miembros del partido exterior, con muchas personas comunes y corrientes. Y Winston, cada vez que se entera de una nueva pareja, de una nueva aventura sexual de Julia, él simplemente se siente más atraído hacia ella. Porque para él, más parejas sexuales equivale a más rebeldía contra el sistema, más rebelión. Me parece un ejemplo perfecto de muchos pensamientos modernos del feminismo. Hay gente que a veces no entiende de dónde viene, ¿no? La rebelión sexual como expresión del feminismo. Es básicamente lo mismo que Julia está haciendo, la promiscuidad como una manera de batallar contra, en el caso de la modernidad, de la histórica implementación de un sistema del patriarcado, mientras que Julia no está peleando contra el patriarcado como tal, pero es la misma psicología, entre otros elementos. El punto es que Julia disfruta genuinamente del sexo con Winston y está ansiosa por rebelarse contra el partido a través de sus amoríos, pero no tiene esos sentimientos antipartido, anti-gran hermano como los de Winston. No son tan profundos como los de él. Pero esa es la historia. Digamos que si hablas con alguien de 1984, creo que siempre dicen eso. Winston es como que el más antipartido y Julia es como que su pareja que lo acompaña en ciertas cosas, pero no es tan profunda. Yo creo que no es tan así. Ya veremos los detalles, porque ella en verdad se revela físicamente a través del sexo, pero su motivación no es necesariamente derrocar el partido. De hecho, ella entiende algo que Winston no entiende, que es que el partido utiliza la energía sexual reprimida y la redirige para convertirse en emociones distorsionadas de apoyo al partido. Al tener a la gente sin la habilidad de cumplir una necesidad física, ellos pueden utilizar esa frustración orgánica que se va a desarrollar en una persona para los beneficios de ellos mismos. Así que hay cosas que Winston entiende, que Julia no entiende, y viceversa. Lo que sí es que Julia es mucho más optimista. Winston se nota, ¿no? Espero que haya podido demostrar eso, pero creo que esta primera media hora del episodio. Winston está pesado. Winston se siente derrotado al punto de que se quería suicidar por ser vigilado por la policía del pensamiento, mientras que Julia, cuando Winston le decía a ella, ya estamos muertos bajo este sistema, ella responde, aún no estamos muertos. Hay una luz en medio de la oscuridad que Julia le va a traer a la vida de Winston. Y por eso es que esta es una opinión radical que yo tengo. Para mí 1984, además de ser una novela distópica, es una historia de amor, en verdad. Lo que es Winston y Julia habla del poder del amor, tanto como habla del poder del miedo, mejor dicho, la alerta de este tipo de sistema. El punto es que Winston, ahora que tiene a Julia, decide alquilar ese apartamento, ese cuarto, encima de la tienda del señor Charrington, y ahí continuar su romance con ella, reconociendo para sí mismo que dar ese paso es una locura, ¿no? Una locura consciente, gratuita y suicida. Él sabe que sería imposible no pagar la cuenta de este romance de alguna manera, ya sea emocionalmente, cuando Julia eventualmente quizás lo deje o la atrape la policía del pensamiento, la liga antisexo, o si a él mismo también lo captura. Cuando entran al cuarto, Julia saca muchas cosas como contrabandeadas, básicamente, de los proles o de otros lugares. Usa maquillaje, usa azúcar real, café real, pan real, no las que daba el partido, que no eran reales. Era comida básica, da la sensación que es como comida procesada de baja calidad. Entonces, con esa libertad que están viviendo en este pequeño cuarto, se siente como una luna de miel, hasta que de repente ven una rata pasar por la esquina. Julia le lanza un zapato y esto mata de miedo a Winston porque él le tiene fobia y terror a las ratas. Eso va a ser importante más adelante. Una pequeña pausa aquí. Como pueden ver, no todo es como que todo es perfecto, pero no es perfecto, ¿no? Ambos están en un romance prohibido, liberados sexualmente, por lo menos en los momentos que pueden disfrutar juntos, pero nada sale exactamente como quieren, ¿no? Winston tuvo disfunción eréctil en la primera intención de tener sexo con Julia. Después ahora están en este cuarto de luna de miel y aparece una fobia, uno de los miedos principales de Winston, que nos lleva a la pregunta: ¿pueden ellos continuar esta relación? Y quizás hasta más importante, ¿pueden ellos derrocar y ganarle la batalla de una manera u otra al gran hermano? Entonces van pasando los días en esta pequeña luna de miel que hay entre Julia y Winston. Winston se entera de que Sime ha desaparecido, lo vaporizaron tal como él predijo. Y eventualmente Winston empieza a hablar con Julia de, bueno, que si nos unimos a la hermandad, a la rebelión.
Pero Julia descarta la idea, porque Julia dice, mira, yo no estoy de acuerdo con la naturaleza opresiva del partido, pero esa opresión que ellos tienen contra nosotros es contra el individuo, no es contra el pueblo a gran escala. Fíjate que 85% de la población está libre, etcétera, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa parte del libro y me pareció muy acertada la opinión de Julia, porque ella entiende que el control del gran hermano afectan su vida diaria y su libertad personal. Pero en lugar de entenderlo como una vasta maquinaria que oprime a toda la población, de una manera, digamos, uniforme, Julia se revela a través de actos como que personales, de desobediencia, de sexo, en este caso con su relación con Winston, lo que refleja una especie de protesta o resistencia, creo que es la palabra, más íntima y menos ideológica. No, como que recuerdo leer La insoportable levedad del ser, que es un resumen que viene pronto, y uno de los personajes piensa así. Ella no es que estaba en contra necesariamente de la Unión Soviética y lo que estaban haciendo en Checoslovaquia, si ella simplemente quería su propia libertad. Lo demás era ideología, lo demás era para los políticos y los que leen, no para mí. En lugares como Qatar, por ejemplo, utilizando el ejemplo de Julia como mujer, si recuerdan ese episodio, las mujeres se rebelan en contra del Estado siendo infieles en los hoteles, ¿no? Aprovechan que ya tienen las caras tapadas, nadie sabe quiénes son. Van a un hotel y se encuentran con esa pareja que entra a ese cuarto unos 10, 15 minutos después y después se van como si nada hubiese sucedido. Esa es una manera de protestar a un nivel, digamos, individual, y después está el nivel macro, ¿no? Que es el que suele ser mucho más violento. Protestas, marchas, rebeliones, grupos armados. Esa es otra forma. Y lo que Julia está diciéndole a Winston es, la mía también es válida. Tú quieres la segunda, pero yo quiero la primera, la que me hace sentir feliz a mí. Y nuevamente, Winston no había llegado a ese nivel, digamos, psicológico de la opresión del gobierno. Hay cosas que Julia percibe mucho mejor. Winston después les dice a Julia que, mira, yo además creo que tengo un extraño como que parentesco o conexión con O'Brien, este hombre de gobierno que por supuesto Julia conoce. Y Julia no le presta mucha atención a Winston. Dice que ella se da cuenta que afuera está el desfile porque estamos en la Semana del Odio, donde todos los miembros del partido están expulsando, expresando su rabia hacia el enemigo del Estado, como mencioné, Asia Oriental o Eurasia. Y ella dice, es que yo creo que estos enemigos ni siquiera existen. Yo creo que Emmanuel Goldstein es inventado. Y eso a Winston no se le había ni siquiera ocurrido. Porque él estaba, no, claro, porque nosotros nos fuimos a guerra contra Asia Oriental y Julia es el primero que le hace como que, hey, despiértate. Que todo eso puede ser inventado. Que Goldstein era un fiel del partido y lo consiguieron. Capaz eso es un invento de ellos, ¿no? Entonces Winston nuevamente, si no es por Julia, él ni siquiera comprende completamente la opresión del Estado a pesar de trabajar dentro de ella. Y creo que eso es un mensaje por sí solo, que nadie entiende esa maquinaria. Pero ahora Winston decide, ok, estoy con Julia, tenemos el cuarto, nos estamos revelando de una manera u otra. ¿Cuál es el siguiente paso? O'Brien. Así que él se encuentra con O'Brien en el pasillo del trabajo, conversan brevemente y O'Brien le ofrece prestarle a Winston una copia de un diccionario de la neolengua. Y Winston está exultante. Para él es la invitación que él siempre ha estado esperando de O'Brien. Va a poder discutir lo que está sucediendo dentro del partido, la opresión, quizás unirse a la hermandad. Llega al apartamento, habla con Julia y en verdad a Julia también le pareció correcto, que esa invitación de que ven a mi apartamento, yo te doy este diccionario en persona, era bastante sospechosa. Debe ser que quiere contarte algo, ¿no? Debe ser que debe haber una manera de conectarnos con él en esa invitación. Así que ambos deciden ir a visitar a O'Brien, a pesar de que saben, por supuesto, que es un gran riesgo. Cuando llegan, O'Brien los sorprende a ambos cuando apaga la telepantalla. Aparentemente O'Brien tenía tanto nivel en el gobierno que él podía apagar esa computadora versión moderna sin que fuera castigado. Al ver esa especie de libertad nuevamente, hemos tenido dos oportunidades, tres contando el cuarto, donde están viviendo la luna de miel, pero tres oportunidades donde Winston se siente libre. El campo con Julia, el cuartico y ahora esta, donde de repente está libre dentro de la ciudad, pero libre. Y Winston aprovecha y declara audazmente que él y Julia son enemigos del partido, que quieren unirse a la hermandad, que quieren unirse a cualquier tipo de opción para ganarle la batalla al gran hermano. Y después de unos segundos de tensión, O'Brien les admite que la hermandad es real y que Emmanuel Goldstein existe y está vivo y está al mando de la rebelión, donde los proles les sirve vino,
Winston se pone a celebrar, a beber por el pasado y Julia decide eventualmente irse. O'Brien se queda con Winston y le entrega una copia del libro de Emmanuel Goldstein que se llama El Manifiesto de la Revolución. O'Brien le dice a Winston que es posible que algún día se vuelvan a encontrar para planear ciertos elementos de la rebelión. Cuando Winston se va, O'Brien enciende la telepantalla y vuelve a su trabajo. Pero lo importante es que Winston llega a ese apartamento encima de la tienda de Charrington para leer. Estaba muy ansioso de leer el libro de Emmanuel Goldstein. Y muy importante porque nos cuenta a nosotros también como lectores, aprendemos cómo es que el partido, cómo es que el Gran Hermano tomó el control. Entonces el libro de Goldstein se llama La teoría y práctica de la oligarquía colectiva. Explica cómo la estructura política global siguió una progresión natural del capitalismo al socialismo antes de evolucionar hacia un estado actual totalitario. Según este manifiesto, Eurasia se creó cuando Rusia tomó a toda Europa. Oceanía se creó cuando Estados Unidos absorbió al Imperio Británico y Asia Oriental está formada por las naciones restantes. Así que tú y yo en Latinoamérica estamos en Asia Oriental. Si estás en España, que sé que hay gente que me escucha en España, estarías entonces en Eurasia. La gente en Estados Unidos está en Oceanía. Estas tres naciones mantienen sus respectivas poblaciones preocupadas por una perpetua guerra fronteriza para preservar el poder entre la clase alta. Ninguna de las tres les importa mucho a las proles, pero les importa mantener el control en los sistemas gubernamentales, financieros, etc. Pero esa guerra nunca avanza significativamente, ya que las dos naciones aliadas nunca pueden derrotar a la tercera, y la guerra es simplemente un hecho de la vida que permite que los poderes puedan mantener a las masas ignorantes sobre la vida en otros lugares. El verdadero significado de la frase, la guerra es paz. Julia tenía razón, la guerra básicamente es inventada, es simplemente propaganda. Y me pareció muy interesante esto que escribe Orwell, ¿no? De que el capitalismo naturalmente llega al socialismo, como si el socialismo fuera una especie de hijo del capitalismo, como una evolución natural de ideas. Como el socialismo surge dentro del sistema capitalista, ¿no? Marx, el marxismo, si han leído el Manifiesto Comunista, todo eso son ideas en contra del capitalismo, como que Marx claramente brinca a partir de los obstáculos del capitalismo, ¿no? Sin capitalismo no hay ideas socialistas. Y me pareció interesante cómo Orwell sutilmente coloca eso en esta obra. Eventualmente Winston y Julia se quedan dormidos y cuando se despiertan hay una telepantalla que les habla desde detrás de la imagen del cuadro que tenían de ese santo en el apartamento. Todo este tiempo había una telepantalla escuchando y viendo lo que ellos estaban haciendo. La telepantalla les dice que tienen que permanecer con las manos entrelazadas detrás de la cabeza esperando el arresto. Cuando llega la policía del pensamiento, Julia es la primera en ser llevada. Su cuerpo es arrastrado sobre los hombros de la policía después que la dejaron sin aliento de violencia física hacia ella. Charrington, el dueño del apartamento, llega antes de que detengan a Winston, pero la apariencia de Charrington ha cambiado. Antes parecía un señor de clase media, dueño de una tienda, ahora parece un hombre elegante, como de 35 años, cabello oscuro, sin gafas. Él era, por supuesto, un agente de la policía del pensamiento. Todo había sido un plan. Ya que esto es una parte tan importante del libro, hagamos una pequeña pausa. Esto es para mí uno de los momentos de mayor calidad literaria de Orwell porque en verdad no te esperas, no sientes que eso va a pasar en ese momento. Es muy sorpresa. Es difícil quizás transmitir eso en el resumen, pero creo que fue un poco de repente. Nadie se espera que en ese cuarto en verdad había una telepantalla, que en verdad el señor Carrington es un agente. En verdad Orwell no te agarra desprevenido en ese punto. Y es bastante como doloroso ver cómo se llevan a Winston y a Julia hacia las oficinas de la policía del pensamiento. Eso es uno desde el punto de vista literario. Dos, desde el punto de vista del partido, ¿no? Winston, él sigue buscando una explicación general del control del partido. Él sigue con este pensamiento que si puede entender el pasado, puede entender el presente, ¿no? Leyendo el libro sobre la historia, tratando de conectar todos los detalles, pensando mucho sobre cómo funciona conceptualmente el Gran Hermano, mientras que Julia sigue buscando el placer personal en el presente, sin preocuparse por lo más amplio y lo más abstracto sobre su existencia. Y yo creo que Orwell está tratando de demostrar las dos formas de resistirse
a un sistema. Y yo creo que todos hemos visto este tipo de personas, a Winston o a Julia, el que se resiste individualmente y el que se resiste, digamos, públicamente, tratando de derrocar a un gobierno. Y ahí siempre ha habido un conflicto entre esos dos grupos, ¿no? Siempre hay uno que siente que el otro no está haciendo lo suficiente, probablemente más Winston hacia Julia. Hay una escena, de hecho, en el libro que Winston le dice a Julia que estaba decepcionado, que su rebelión era básicamente de la cintura, disculpen, hacia abajo. Que por supuesto Julia es mucho más que eso, está simplificando demasiado la manera en que ella se revela. Entonces, con ese conflicto nunca resuelto, Orwell creo que muestra que el gobierno, al final de cuentas, los ve a ambos al mismo nivel de enemigos, al mismo nivel de peligro. Voy a destruir tu rebelión. Y vamos a ver ahora si la hermandad, O'Brien, alguien puede rescatar a Winston y Julia de las garras del gran hermano. Y con eso llegamos a esta última sección del libro, donde ambos están presos y veremos cuáles son las consecuencias y si pueden liberarse. Winston se sienta en una celda luminosa, desnuda, las luces siempre están encendidas, tiene 4 telepantallas vigilándolo. Él empieza a pensar en lo que le va a suceder, las torturas, los golpes, el dolor físico que lo obligue a traicionar a Julia, porque él sabe que él va a querer, el gobierno va a querer que él confiese de que Julia y él estaban trabajando en contra del Estado. Llega un hombre que lo tiran también en la misma celda, un hombre que se llama Ampleford, que era un poeta, cuyo crimen fue que dejó la palabra Dios escrita en una traducción de un poema antiguo. Pronto lo arrastran a la temida habitación 101. No a Winston, sino a este poeta, que es un lugar de horror, misterio, indescriptible, donde todos quiebran. La tortura en esa habitación 101 es tan grande que todos delatan a la persona que ellos más quieran en el mundo, lo delatan. A sus hijos, a su pareja, a sus padres, no importa quién sea, siempre las personas salen perdiendo de la habitación 101. ¿Y se acuerdan esos niños adolescentes que eran vecinos de Winston, que la madre les tenía miedo, que podían formar eran parte, mejor dicho, del gobierno y podían delatar a sus familiares? Bueno, una de las personas que comparte celda con Winston es el señor Parsons, que es el padre de esos muchachos. Para que tengan una idea de el poder que tenía el simplemente delatar a alguien en este sistema. Winston se empieza a pensar, bueno, a lo que la hermandad sepa que yo estoy pasando hambre, que voy a ser golpeado, que voy a ser destrozado, tengo esperanza que vengan por mí, ¿no? O que por lo menos me envíen una hojilla de afeitar con la que yo pudiera suicidarme y evitar el dolor que me va a implementar el gran hermano. Así que Winston mantiene la esperanza de ser rescatado hasta que de repente entra O'Brien. Y Winston grita: O'Brien, también te agarraron, también te tienen a ti. Y O'Brien responde: a mí me atraparon hace mucho tiempo. Y se identifica como un operativo del Ministerio del Amor. Recordemos que al principio mencioné que ese era el ministerio con los crímenes más fuertes dentro del Gran Hermano, que no lo hemos tocado hasta este punto. Con eso, un guardia le rompe el codo a Winston y Winston se da cuenta que nadie puede convertirse en un héroe ante el dolor físico, porque es demasiado para el ser humano soportarlo. O'Brien simplemente está ahí, supervisando las prolongadas sesiones de tortura de Winston. Lo siguen golpeando, le siguen quebrando huesos. Mientras, O'Brien le recuerda a Winston que su crimen fue negarse a simplemente aceptar el control del partido sobre la historia y sobre su memoria. Y aquí vamos a ver cómo la manipulación a través del miedo, que es representado por el dolor físico de Winston, funciona. Porque a medida que O'Brien le pide a los oficiales que aumente el dolor, él puede controlar los pensamientos de Winston. Hay una escena muy famosa en el libro donde a Winston le están partiendo 4 dedos, fracturándoselos, jalándoselos hacia atrás. Y él está gritando, pidiendo que paren, pidiendo auxilio. Y O'Brien admite que, bueno, yo puedo parar todo esto, pero tú tienes que admitirme a mí que yo no te estoy quebrando 4 dedos, sino 5. Y Winston en la desesperación está de acuerdo. Cualquier cosa que tú digas ahorita, O'Brien, yo voy a decir que es verdad. ¿Se acuerdan que en el diario Winston escribió en un momento que quería vivir en un mundo libre donde pudiera escribir 2 más 2 igual a 4? Ya tenían toda esa información y por eso que O'Brien le da ese ejemplo específico. Porque quería que supiera algo muy importante, y esta es una de las citas más famosas del libro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado.
Yo puedo decidir que tú digas lo que yo quiera decir. Por eso es que el doble pensamiento funciona. Por eso es que todas estas técnicas funcionan, porque yo te controlo. A través del miedo que yo te puedo implementar, yo te puedo controlar. O'Brien le explica a Winston que el partido, el Gran Hermano, ha perfeccionado el sistema practicado antiguamente por la Inquisición, los nazis, los soviéticos. De que no hay necesidad de eliminar enemigos para que después se conviertan en mártires, en ídolos de una revolución que pudiera derrocar al Gran Hermano. Lo ideal es simplemente convertirte y luego asegurarnos de que ante los ojos del pueblo, cuando nos convenga, ya dejes de existir. Pero primero hay que convertirte, hacerte creer que tú estás con nosotros. Así que ahí, como mencioné, O'Brien empieza a explicarse, a manifestar la lógica del partido que no la habíamos visto desde el punto de vista del partido. Y así Winston también entiende estas técnicas. O'Brien le dice a Winston, bueno, otras preguntas que quieres saber. Y Winston de una vez pregunta por Julia. Y O'Brien dice, ya Julia te traicionó, de inmediato. Con las torturas y todo esto, de una vez ella admitió quién eras tú y qué es lo que ustedes tenían planeado. Y eso fue un golpe fuerte para Winston, pero él lo entiende. Sufriendo todo el dolor que él sufrió, él sabe exactamente que Julia hizo lo correcto. Entonces Winston pregunta si Gran Hermano existe de la misma manera que él mismo. Y O'Brien responde, es que tú no existes. Olvídate por completo de tu individualidad. Tú eres parte de esta máquina. Winston trata de como procesar esa respuesta y después le pregunta sobre la hermandad. Y O'Brien le responde que tú nunca vas a saber la respuesta a esa pregunta. Nunca vas a saber si la hermandad es verdad o es mentira. Y esto se repite varias veces en la obra y varias semanas de interrogatorios, torturas. O'Brien dice que el único objetivo del partido es simplemente el poder absoluto, infinito, ilimitado. Winston piensa que, bueno, pero el partido no puede alterar las estrellas, no puede alterar el universo, la física. Y O'Brien dice, no, claro que sí podemos. Nosotros podemos alterar la realidad, la mente humana, que es lo que con nosotros controlamos. La realidad no es objetiva, la realidad atraviesa el cerebro humano y si nosotros controlamos eso, podemos moldear la realidad. O'Brien, después de varias semanas, obliga a Winston a mirarse en el espejo y es otra persona completamente, deteriorado físicamente, luce gris, esquelético. Comienza a llorar y culpa a O'Brien por su condición. O'Brien responde que si Winston sabía lo que sucedería en el momento que comenzó su propio diario. Y aunque O'Brien reconoce que Winston se ha mantenido firme, porque lo que están buscando de Winston es que traicione a Julia. Así como Julia dijo, no, yo estaba haciendo esto con O'Brien, ellos quieren que él diga lo mismo de Julia. Pero Winston no se ha dejado, por eso es que él sigue sufriendo la tortura, se siente abrumado por el amor, la gratitud que él tiene hacia Julia, pero al mismo tiempo ahora se siente abrumado por la gratitud de O'Brien de reconocer su fuerza, porque O'Brien lo está admirando. Bueno, Winston, te respeto mucho, has aguantado todo este tiempo sin decir nada de Julia y son juegos psicológicos, no son juegos para llegar al punto que vamos a llegar ahora en la obra. Porque O'Brien le dice a Winston, no te preocupes que pronto te vas a curar. Al final, todos reciben un disparo de todos modos. Después de un tiempo, Winston que sigue tratando de pelear contra el partido. Esto es una manera de Winston para mí ser más como Julia, por cierto. Yo siento que no, él estaba buscando una especie de revolución en contra del partido para derrocarlo. Pero ahora está simplemente él con su cuerpo siendo un rebelde. Así como Julia lo hacía, él simplemente está aguantando tortura para soportar mentalmente el hecho de que él sí está en contra del partido. Pero después de tantas semanas de tortura y de estos juegos psicológicos de que ahora te vamos a tratar bien, un poco de síndrome de Estocolmo, a Winston lo llevan a una habitación más cómoda, la tortura disminuye, aumenta de peso, lo tratan mejor y le dan una pequeña pizarra. Y el mismo Winston llega a la conclusión de que fue una tontería oponerse él solo al partido. Y en la pizarra empieza a escribir: la libertad es esclavitud, 2 y 2 hacen 5, Dios es poder. En ese momento entra O'Brien a su habitación y el simplemente hecho, creo que, de ver a O'Brien físicamente hace sentir a Winston que él no se puede rendir, que él necesita una victoria personal. No importa que lo maten, si él muere odiando al Gran Hermano, eso es una victoria para él. Así que Winston le grita a O'Brien el nombre de Julia muchas veces, aterrorizándose, grita que odia al Gran Hermano, todo para tener esta victoria que él había mencionado, había pensado. Y O'Brien simplemente responde diciendo, bueno, no es suficiente que tú obedezcas al Gran Hermano. Tienes que amarlo, tienes que aprender a amar al Gran Hermano.
Así que O'Brien simplemente apunta a los guardias y les ordena que lleven a Winston a la habitación 101. Entran en la habitación 101, a Winston lo sientan en una silla, le amarran los brazos, le amarran la cintura, le amarran la cabeza, él no se puede mover en lo absoluto. Y O'Brien le informa: quiero que sepas que del otro lado de este cuarto tenemos una jaula llena de ratas que están listas, muriéndose de hambre para comer. Él trae la jaula, se las pone cerca de la cara de Winston. Winston puede sentir el aliento de las ratas que se le acercan oliéndolo, quieren comérselo, y apenas las ve tan cerca, Winston empieza a gritar que sometan a Julia a esta tortura en lugar de a él mismo. Con eso, O'Brien está satisfecho por esta traición a Julia y retira la jaula. Y de ahí el libro cambia de escena y ahora tenemos a un Winston libre, disfrutando en un café de una copa de ginebra, mirando a una telepantalla, creyéndose todo lo que la telepantalla le dice y lo que el partido le dice que tiene que hacer. El trauma sigue ahí, todavía puede oler a las ratas, pero sobre la mesa hay un papel y Winston escribe 2 más 2 son 5. Ahora, él encuentra repulsiva la idea de tener sexo con Julia, aunque ellos ambos, cuando se encuentran después de salir de la tortura, él le dice a ella: te traicioné, y ella le dijo a él lo mismo. Reconocieron que se habían traicionado, acordaron volver a verse, aunque ninguno estaba realmente interesado en continuar esa relación. Se siente triste, pero levanta la vista y ve una imagen del Gran Hermano en una telepantalla, lo que lo hace a Winston sentir feliz y seguro. Mientras escucha las noticias de la guerra, se tranquiliza tanto por la gran victoria que han obtenido sobre sí mismo como por su nuevo amor por el Gran Hermano. Y así se acaba 1984. Termino esta parte antes de llegar al análisis con una frase que Winston se refiere cuando está pensando en Julia y la manera en cual él traicionó a ella y ella lo traicionó a él. Él dice: y tal vez podrías fingir que fue solo un truco y que simplemente lo dijiste para que se detuvieran y que en realidad no lo decías en serio. Pero eso no es cierto. Así que pasemos a analizar este final, estas últimas partes del libro. Yo recuerdo leer esto, yo tenía creo que 20 años cuando leí este libro. Estaba recién mudado a Estados Unidos. Tenía menos de un año, 2 años aquí. Y en mi mente, Venezuela, todas las cosas que están pasando. Yo estoy leyendo este libro y estoy con Winston, claro, en contra del gobierno, en contra del sistema, todo esto. Y cuando se acaba el libro es como una frustración de que no puede ser. ¿Cómo? Yo no sabía que el libro emblema de las novelas distópicas, de las obras en contra de un gobierno, de un sistema, no termina con un final feliz. ¿Cómo va a ser que Winston termina siendo controlado? Pero así fue. Y creo que esa frase, por eso la elegí, es tan importante. Puedes imaginarte de que lo que dijiste en esa habitación 101, de que párense, háganle esto a Julia, no a mí. En verdad que eso fue mentira, que no lo dijiste en serio, que lo dijiste solamente para que pararan el dolor. Pero eso no es cierto, ¿no? Esas palabras son muy ciertas. En el momento lo sentiste. Hay un libro de Ted Chiang, recuerdo que yo leí, que evitar, o mejor dicho, devolver palabras no existe. No puedes dejar de decir algo que ya dijiste. Ese sentimiento fue verdadero. En un momento, el Estado te demostró que te pueden controlar exactamente como ellos quieran, en este caso a través del dolor. Y Winston no se había percatado de eso. Sabía eso conceptualmente, pero no sabía lo que era llegar a ese estado psicológico, a ese estado, por supuesto, también de dolor físico, y cómo eso también fue una realidad. En ese aspecto me recordó un poco a Dostoevsky. Yo sé que yo conecto muchas cosas con Dostoevsky, pero muchos de sus personajes son el extremo de algo psicológico, el extremo del ser humano. Recuerdo que Jorge Luis Borges decía que los rusos nos han convencido que se puede matar a alguien por amor y amar a alguien por odio, porque se refería bastante a Dostoevsky en cuanto a eso. Él hace eso, ¿no? Te lleva a un extremo que quizás para ti, para mí, en la normalidad, uno pudiera decir: no, Winston, pero tú dijiste eso para salirte de la tortura. Pero en ese momento eso no era cierto. Él lo dijo porque en verdad sí creía que era mejor que Julia sufriera esto que él, y ya no puedes seguir una conexión humana con otra persona después de eso. ¿Y quién te queda? Bueno, el gobierno, el Gran Hermano. Entonces eso es un punto. Otro punto es la interpretación del final, porque esto es un final no es que queda guindando, pero se le permite mucho la interpretación. Hay gente que he leído que habla de que, bueno, quizás Winston
ya que estaba desde el principio psicológicamente trastornado, con un desequilibrio mental. Esto simplemente fue lo que sucedió al final. Él quebró en su propia locura después de todo el peso que él tenía encima del gran hermano. Yo no interpreto eso así, porque principalmente el objetivo de esta obra es mostrarnos, advertirnos de los peligros del totalitarismo. Si todos los problemas de Winston fueran causados por un trastorno psicológico, entonces 1984 es para mí medio irrelevante. Y entonces yo no creo que esa sea la intención. Creo que él, por supuesto, sí sintió el peso del gran hermano en él, pero no estaba psicológicamente trastornado. Estaba, creo que políticamente trastornado, si eso tiene sentido. Otro punto muy importante, tercer punto aquí, para analizar el final, es la conexión, creo que lo vimos muy claro, entre el dolor físico y la manera de controlar a un ser humano, ¿no? Esa frase de O'Brien de que perfeccionamos las cosas de los nazis, los soviéticos, la Inquisición, ¿no? La Inquisición los estudios modernos demuestran que mataron mucho menos personas de lo que la gente cree. En España hay reportes de que solamente fueron unas 2.000, 3.000 personas, estamos hablando de 400 años de historia. Hay mucho debate sobre eso, pero el punto es que, bueno, si puedes hacer esas pequeñas, esos pequeños crímenes en público, como lo hacían aquí en 1984, en ejecuciones públicas, tú puedes mostrar el miedo físico a otras personas y de esa manera los puedes controlar. Hay una frase en el libro que Winston señala que él es prisionero de su propio sistema nervioso y creo que todos nos hemos sentido así, ¿no? Somos prisioneros de nuestro propio cuerpo y el gran hermano, quizás mejor que muchas obras distópicas, entiende, a excepción del cuento de la criada, entiende que si te puedo controlar tu cuerpo, puedo controlarte a ti. Y al limitar tu cuerpo, no hay motivos para pensar, actuar o rebelarse, que es lo que le pasa a Winston con las ratas. Quinto punto es que, bueno, Winston pierde. No, vuelvo y repito, eso fue impresionante para mí la primera vez que leí este libro y creo que todos se sintieron de alguna manera similar. Recordemos que él a través de toda la obra él piensa que va a ganar, así sea con la muerte, ¿no? Que si yo muero odiando el Estado, eso es una victoria para mí, ¿no? Recordemos eso en el final. Él sabía que iba a morir, que lo iban a atrapar, él nunca pensó en la posibilidad. Y tú y yo, como lectores, tampoco pensamos en la posibilidad de que él iba a fracasar de esa manera, que él iba a simplemente terminar adorando al Estado, escribiendo 2 más 2 son 5, que todavía tiene el olor de las ratas cerca, el miedo presente, ¿no? Eso es un símbolo ahí que puso Orwell al final de la obra. En parte porque la intención de esta obra es mandar la alerta del peligro de un gobierno de este estilo. Me pareció también muy curioso como, esto es otro punto que quiero analizar del libro, al final la data, la información, antes de que fuera el concepto moderno que tú y yo conocemos, ya Orwell entiende el peligro de permitir que el gobierno tenga acceso a tu vida. No, ahorita nosotros permitimos que todos estos dispositivos, que son empresas privadas, pero que, bueno, un gobierno pudiera tomar control de, tienen acceso a mucha data nuestra, mucho más de lo que quizás nos gustara, por lo menos para ciertos grupos, otras personas están cómodos con eso. Pero fíjense todas las cosas que el gobierno utiliza a través de la obra, que uno piensa que son momentos privados de Winston. Él y su diario, él y Julia, 2 más 2 son 4, el miedo a las ratas, todo esto uno piensa que es privado, que nadie lo va a saber, pero están las telepantallas mirando y escuchando. Y son cosas que uno siente que son inofensivas en el momento, hasta que llega la habitación 101, hasta que son capturados. Orwell me da una sensación que está mostrando que la información personal, tu data, en términos modernos, tu data, son balas que le estás entregando a alguien más que ellos pudieran utilizar en caso de ser necesario. Y con eso quiero enfocarme un poco en el final, porque exactamente en el final, Winston, hay una sensación de que potencialmente está muerto. He visto gente interpretando este libro de esa manera, que dicen, bueno, eso que él vio simplemente fue una especie de última visión de la vida, él disculpándose con Julia, ella hablando con él, eran recuerdos, eran fantasías. Hay una frase que, si recuerdan, cuando O'Brien le dice a Winston, al final de cuentas, tarde o temprano, a todo el mundo nosotros le disparamos. Como que si eso fuera una pista de Orwell de que tarde o temprano a Winston lo van a matar. Yo pienso que eso no es así. Yo creo que él queda vivo. Creo que esa frase de O'Brien es mucho más metafórica. La bala es el control en el pensamiento, ¿no? Y recordemos, Winston tiene que perder.
Winston no puede morir como enemigo del Estado. Él tiene que convertirse por completo. Brian se lo dice muchas veces. No es suficiente que aceptes. Tienes que aprender a amar al gran hermano. Creo que esa es la manera correcta de ver este final. Ahora, ¿qué le sucede a Julia? Para mí, un personaje que le tuve mucho cariño a través de la obra, no es claro. Porque todo el libro nuevamente es desde el punto de vista de Winston. Cuando se ven Winston y Julia, el libro dice que había una cicatriz larga en la cabeza, en la frente, ocultada parcialmente por el cabello de Julia. Así que se sugiere que le habían realizado, por supuesto, tortura, algún tipo de proceso, quizás en la habitación 101. Había perdido un poco su belleza, había aumentado de peso. Winston sentía que su piel se sentía diferente. Y también dice que cuando ella lo miraba, solamente era una mirada momentánea, que tenía hasta cierto desprecio y disgusto. Entonces aquí vemos que ella todavía tenía una respuesta emocional hacia Winston, pero diferente. Ya no había ese amor, esa emoción. ¿Y cómo iban a tener ese amor anterior? Si el amor que ellos tenían en gran parte venía por el odio a un enemigo común. Winston se excitaba cuando se enteraba de más parejas sexuales de Julia. Eso ya se acabó. Porque esas parejas sexuales eran representación de rebelión en contra del Estado. El Estado que ahora él ama. El Estado que él ahora defiende. Eso no puede excitarlo, no puede emocionarlo a él. ¿Recuerdan esa frase que leí hace poco al final de la obra? Y tal vez podrías fingir después que solo fue un truco y que simplemente lo dijiste para que se detuvieran y que en realidad no lo decías en serio, pero eso no es cierto. Bueno, la frase continúa con esto. En el momento en que sucede lo dices en serio. Creo que no hay otra forma de salvarte. Y estás dispuesto a salvarte de esa manera. Quieres que le pase a la otra persona. Te importa un carajo lo que sufran. Lo único que te importa eres tú mismo. Yo pienso que Julia, que siempre entendió ese tipo de aspectos individuales, psicológicos, emocionales de la opresión del Estado, ella simplemente, a lo que ve a Winston, ella sintió esa conexión, esa falta de conexión, mejor dicho, inmediatamente. Ella de una vez supo que lo que ella vivió en la habitación 101 ya era suficiente para acabar con esta relación. Y la obra en verdad termina con Julia yéndose en una estación de metro y Winston está en este café bar que mencioné tomándose un trago. Da la sensación de que Julia continúa existiendo con una especie de propósito, que ella continúa con alguna especie de manera de rebelión, una resistencia profunda dentro de ella, más individual. Mientras que Winston, que siempre fue más grupal en su rebelión, quería una especie de organización, de la hermandad, de revolución, simplemente él es derrotado totalmente. Julia, por ser más individual en su manera de expresarse en contra del gobierno, en contra del gran hermano, todavía tiene un poco de ese espacio. De una u otra manera, ella va a buscar manifestarse en contra del sistema. Y por eso es que yo he dicho que esto es una historia de amor, entre otras cosas. No es que no es una novela distópica, pero también es una historia de amor. No hay ningún momento en la obra en la cual Winston o Julia en verdad logran alterar o minimizar el impacto del Estado en la población. En algún momento ellos pueden hackear o infiltrar los sistemas de los ministerios, de la propaganda, de la policía del pensamiento. Nunca pueden lograr, nunca hay un momento en el cual ellos en verdad atacan al sistema. Simplemente es entre ellos. Y eso para mí hay una verdad ahí. Creo que Orwell también nos está mandando ese mensaje de como que mantente fiel a los tuyos, porque eso es lo primero que el sistema te va a querer quitar. Porque la lealtad hacia tu familia, hacia quizás una persona, tu pareja, múltiples parejas, etcétera, cualquier estilo de vida, esa lealtad no es algo que el sistema necesariamente vaya a apoyar. Porque el primer amor tiene que ser el Estado, ¿no? Lo he mencionado eso en el podcast, que en libros filosóficos, libros históricos, se habla de que una de las primeras ideas en traer ese concepto fue el cristianismo. El cristianismo no dice que amas a tu pareja o a tus hijos primero, es ámame a mí, Cristo, Jesús. Y después de que me ames a mí, puedes amar a los demás. Y eso después lo toman otras ideas más adelante de distintas formas. Pero Orwell ve eso en 1984. Él ve el peligro que siempre existe en este tipo de sistema de quitarte la independencia emocional, psicológica, y cómo el amor puede ser la última opción para reguindarse a algún tipo de esperanza. Así que espero que hayan disfrutado de este resumen. Nos vemos en unos pocos días con la comparación. ¿Cuál es la mejor obra? ¿1984 o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Comparación, vuelvo y repito, literaria y al mismo tiempo política entre ambos libros, y después un poco el análisis de la carta de Huxley con Orwell. Les hablo Ricardo Lugo.
Nos vemos en el próximo episodio.